Buenos días estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy les envío este podcast para ayudarlos un poco con la tarea de Klimovsky y Platón. Entonces, lo central en este audio va a ser recorrer un poco las ideas de Platón para entender quién era, cómo pensaba, qué nociones tenía de la ciencia y a su vez conocer a Gregorio Klimovsky y cómo él interpretó la ciencia actual y la relacionó con la ciencia de la antigüedad. Para empezar entonces con el audio podemos hablar de Platón. ¿Quién fue Platón? ¿Cómo vivió? Son cuestiones básicas pero que van a servirnos para entender cómo pensó, ¿no? Siempre el contexto histórico de un autor es importante para eso, para entender cómo pensó. Y en el caso de Platón tenemos que nace en el siglo V a.C. aproximadamente, en Grecia. Él va a vivir justo una época de muchas tiranías, es decir, de gobiernos corruptos que toman el poder por la fuerza. Y bueno, básicamente eso va a condicionar bastante su modo de pensar, porque incluso esta serie de tiranías va a dar lugar a que condenen a muerte a Sócrates, su maestro. Todos estos hechos lo marcan a él de una manera muy profunda. ¿Y qué es lo que pensó él en este contexto? Bueno, va a plantear básicamente que hay dos mundos, el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. ¿Qué implican estos mundos? El primero, es decir, el mundo sensible, abarca todo lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. No sé, por ejemplo, los animales, las personas, los objetos, como las sillas, las mesas, ¿no? Todo lo que constituye el mundo que nosotros percibimos. Aquello que podemos ver, aquello que podemos escuchar, cuestiones básicas, ¿no? De la percepción. Y por otro lado tenemos el mundo inteligible, es decir, el mundo de las ideas. Este es el mundo que más le va a interesar a Platón estudiar. Ahí es donde va a poner él la ciencia. Pero primero entendamos qué es. Este mundo de las ideas es básicamente el mundo de las esencias. Allí donde están todas las cosas eternas que no cambian. De hecho, ahí podemos encontrar, por ejemplo, la idea de bien. Porque si nosotros pensamos en lo que es bueno y lo que es malo, podemos pensarlo como un adjetivo por una cosa, ¿no? Decimos tal persona es buena, tal persona es mala, consumir determinado producto es bueno o es malo, ¿no? Pero él lo va a pensar como la idea en sí, la idea de bien, y esa idea no puede encontrarse en la realidad como tal. Lo mismo pasa con los números. Nosotros no podemos encontrar un 4 caminando, aunque podemos sí contar las cosas, ¿no? Decir, bueno, acá hay 4 sillas, acá hay una mesa, ¿no? Esas cuestiones así básicas él las va a percibir y va a hacer que distinga dos mundos. Una vez que entendemos este mundo sensible y este mundo inteligible, tenemos que pensar qué lugar ocupa cada uno para Platón. Platón va a decir, el mundo sensible es propio de la opinión, es donde está la percepción, donde está lo confuso, donde está lo temporal. A él le molesta esta idea de que las cosas cambien, por ejemplo, o incluso de que perezcan, porque si nos ponemos a pensar en los seres vivos, un ser vivo puede fallecer y esta idea a Platón mucho no le va a gustar. Entonces va a relegar a un segundo plano el mundo sensible. De hecho, a él no le va a interesar estudiarlo y para él, quienes estudian el mundo sensible van a estar adquiriendo simplemente un conocimiento inferior que se puede considerar opinión. Por el contrario, quienes se dediquen a estudiar las ideas o el mundo inteligible van a estar adquiriendo un conocimiento superior que para Platón es lo propio de la ciencia. Pero esta idea parece un poco abstracto, o sea, el mundo inteligible, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Como que suena extraño, pero si nos ponemos a pensar un segundo en las matemáticas, cuyo objeto de estudio no está en la realidad, pero que sí podemos pensar, porque son números, creo que puede quedar más clara la idea. De hecho, el conocimiento superior para Platón es el conocimiento matemático, y el conocimiento aún más elevado y más perfecto es la filosofía. Para hacer una síntesis de lo dicho hasta ahora, podríamos decir que Platón divide el mundo en dos. Tenemos por un lado las cosas y por otro lado tenemos las ideas. ¿Cómo conocemos las cosas? A través de la percepción de nuestros sentidos y da lugar a un conocimiento inferior, es decir, un conocimiento meramente perceptivo que él califica como opinión. Por otro lado, entonces, teníamos también las ideas que se pueden conocer a través de la razón y que son para Platón el conocimiento científico, es decir, el conocimiento elevado y que verdaderamente hay que adquirir. De hecho, este conocimiento él lo va a encuadrar en lo que serían las matemáticas y la filosofía. Pero Platón quiere dar un paso más allá. No le alcanza con esta simple división entre epísteme y doxa o ciencia y opinión. Quiere ver verdaderamente lo que hace al conocimiento científico caracterizarse como tal. Entonces él va a pensar qué requisitos debe tener un determinado saber para que pueda ser considerado como científico. Y en este punto hay que hacer una aclaración. ¿Dónde van a aparecer los requisitos de la ciencia o del conocimiento científico en Platón?
básicamente en una obra que se llama Teteto. En esta obra él lo que va a intentar es precisamente hacer una definición de todas estas ideas, pero él va a sentir que no logra realmente alcanzar una conclusión, es decir, él siente que no logró definir verdaderamente el conocimiento científico. Pero nosotros estamos leyendo esto desde la perspectiva de Klimovsky y él va a tomar estos requisitos como algo verdaderamente importante porque permiten entender cuál era el carácter de la ciencia en ese entonces. Por lo tanto, aunque Platón crea que esos 3 requisitos no sean suficientes para definir a la ciencia, para Klimovsky son suficientes para entender la percepción de ciencia que tiene Platón. Entonces, Klimovsky lo que va a hacer es comparar la ciencia actual de nuestra época con la de Platón. Y en esa comparación va a entender que en el medio hay todo un proceso. Es decir, él va a ver la historia de la ciencia y va a entender cómo la ciencia fue progresando y cambiando. Y hay muchísimas transformaciones a tener en cuenta. Lo primero que detecta Klimovsky es el carácter absoluto que Platón quería darle a la ciencia. Las verdades que él buscaba debían ser como las ideas que le interesaban estudiar. Es decir, debían ser verdades que no cambian, inmutables, eternas, siempre de la misma manera. Y eso a Klimovsky enseguida le hace ruido porque en la realidad, es decir, en la actualidad, nosotros no estamos buscando eso, en realidad estamos buscando entender el mundo. Y entender el mundo a veces implica conocer cosas que cambian. Por ejemplo, los animales, la naturaleza, todo está en constante transformación. Y eso Klimovsky lo nota como algo positivo en realidad. No es malo que la ciencia haya abandonado esa idea absoluta que tenía Platón porque es inalcanzable en algún punto. Por otro lado también está esta cuestión de los sentidos. Platón creía que todo conocimiento que nosotros captáramos a través de la percepción no era precisamente un conocimiento importante o valioso. Y sin embargo, hoy en día la ciencia no puede pensarse de otra forma que no sea percibiendo el mundo, buscando las maneras en que se puede dar e incluso experimentando con él. La idea de ciencia que tiene Platón es mucho más estática, es más de mera contemplación, de mera observación. Él no está pensando en transformar el mundo, está pensando en observarlo y ni siquiera observar el mundo sensible, como ya dijimos. Entonces a Klimovsky, epistemólogo argentino, matemático argentino, le va a parecer que la ciencia cambió, progresó y que tiene un carácter más realista. Es decir, la ciencia nota que puede fallar, es decir, es falible, pero estas fallas, la ciencia siempre intenta reponerlas, es decir, intenta perfeccionarse y ser más eficiente. Puede que no sepamos todo como Platón quería y puede que la ciencia no sea absoluta como él lo pretendía, pero sin embargo tenemos una ciencia que es justa porque realmente conoce los límites que tiene, sabe que necesita investigar en profundidad todos los hechos y los fenómenos de la realidad y eso la hace proceder de una manera mucho más controlada, de una manera mucho más válida. O sea, permite que nosotros realmente alcancemos un conocimiento verdadero. Pero no solo eso, por más que hoy alcancemos determinados conocimientos, la ciencia sabe que esos conocimientos pueden cambiar. Y esa apertura que tiene la ciencia a los cambios es sumamente valiosa, porque si se quisiera cerrar y quedar con una simple teoría, como lo pasó en la Edad Media, cuando vimos las teorías geocéntrica y helocéntrica, estaríamos estancados para siempre en una idea que no nos permite entender el mundo y que no nos permite aprovechar lo que este mundo tiene para brindarnos. Es decir, nosotros con determinadas teorías no podemos realmente alcanzar un confort y un bienestar, que es en realidad el objetivo de la ciencia. Entonces, cerrando ya este podcast, podemos decir que Klimovsky analiza la ciencia que Platón plantea y a su vez analiza la ciencia que tenemos hoy en día y ve que los cambios, las transformaciones que sufrió la ciencia fueron valiosos, porque nos permiten tener hoy en día una ciencia más realista y que avanza de una manera mucho más eficiente y que nos permite alcanzar bienestar y que conjunto a la filosofía y a la religión puede realmente darle al hombre una vida plena. Siendo esa la conclusión, les agradezco muchísimo por haber escuchado hasta acá el podcast y también les deseo mucha suerte en la tarea. Cualquier cosa no duden en avisarme y yo los ayudo con todo gusto. Un saludo.